Queridos oyentes, un nuevo día y una nueva historia que comentar. Escuchemos la nueva historia y discutamos la situación. Escribid lo que pensáis sobre esta historia y sus personajes. Me interesan vuestras opiniones. Desde el momento en que me casé con Alex, su madre, Beatrice, se convirtió en una sombra constante en nuestras vidas. Al principio, intenté considerar sus intrusiones y críticas como simples gestos de preocupación. Pero con el tiempo, se hizo evidente que Beatrice disfrutaba socavando cada aspecto de nuestra vida familiar. Sus visitas eran frecuentes e inesperadas. Aparecía en nuestra casa bajo cualquier pretexto, examinando cada rincón, apuntando con desdén cualquier cosa que considerara inferior a sus estándares. Mi decoración, la manera en que cocinaba, cómo criábamos a nuestra hija, nada escapaba a su juicio crítico. Recuerdo una tarde, mientras preparaba la cena, Beatrice entró a la cocina y frunció el ceño ante la cazuela de estofado que burbujeaba en la estufa. ¿Eso es lo que van a comer? No me sorprendería que Alex quisiera comer fuera con más frecuencia, dijo con una sonrisa maliciosa. Sus palabras, afiladas como cuchillos, cortaban a través de mi paciencia ya desgastada. Alex, por su parte, intentaba ser el mediador. Mamá solo quiere ayudar, me decía, tratando de suavizar sus críticas. Pero yo sabía que no era ayuda lo que Beatrice ofrecía. Era un control disfrazado, una manera de mantenernos bajo su pulgar. La situación empeoró cuando empezó a cuestionar mi crianza. Una noche, ella se negó a comer sus verduras, y Beatrice aprovechó la oportunidad para comentar: si fueras más firme con ella, no sería tan caprichosa. Su tono condescendiente me hizo hervir la sangre. No era solo el hecho de que criticara mis métodos, era su insistencia en minar mi autoridad frente a mi propia hija. Ella, con sus jóvenes 10 años, empezaba a sentir la tensión. A veces la encontraba mirando fijamente, con una mezcla de confusión y tristeza, las interacciones entre su abuela y yo. Me partía el corazón verla atrapada en medio de esta dinámica tóxica. Una tarde, mientras Beatrice criticaba mi forma de doblar la ropa, sentí que algo en mí se quebraba. Ya no podía tolerar más esta invasión constante en nuestra vida. Con cada palabra, cada gesto de desprecio, sentía como se erosionaba el respeto que alguna vez tuve por ella. ¿Por qué no puedes dejarnos en paz?, me encontré diciendo con una voz temblorosa pero firme. Beatrice me miró, sorprendida por primera vez. Había una chispa de algo en su mirada. ¿Era miedo? Respeto, que me dio un atisbo de esperanza. Sin embargo, esa esperanza se desvaneció tan pronto como apareció. Beatrice se recompuso rápidamente, su rostro endureciéndose. Estoy aquí por el bien de mi hijo y mi nieta, respondió fríamente. Y con esas palabras, supe que cualquier confrontación directa solo serviría para profundizar la grieta entre nosotros. Esa noche, después de que Beatrice se fue, Alex y yo tuvimos una de nuestras muchas discusiones sobre su madre. Ella no cambiará, le dije, la frustración ahogando mi voz. Alex, con esa mirada cansada que había llegado a conocer tan bien, simplemente suspiró. Yo sabía que no podía seguir así. Algo tenía que cambiar. Pero en ese momento, atrapada en la sombra opresiva de Beatrice, me sentía impotente para hacer cualquier movimiento. Sin saberlo, estábamos al borde de un incidente que sacudiría los cimientos mismos de nuestra ya frágil coexistencia. Mientras la vida seguía, el comportamiento de Beatrice se volvía cada vez más insoportable. Cada crítica, cada consejo no solicitado, se sentía como una invasión a nuestra privacidad, un robo de nuestra paz. En el trabajo, comenzaba a perder la concentración, mi mente constantemente volviendo a las últimas palabras hirientes de Beatrice. Me preguntaba cuánto más podíamos soportar antes de que algo se rompiera irremediablemente. Un fin de semana, planeamos una pequeña reunión familiar en nuestra casa. Era el tipo de evento que normalmente evitaba, sabiendo que Beatrice encontraría alguna manera de eclipsarlo con su presencia dominante. Sin embargo, era importante para Alex, y no quería decepcionarlo. El día de la reunión, Beatrice llegó temprano,
como era su costumbre, para ayudar. Pronto comenzó a reorganizar mi cocina, criticando la disposición de los muebles en la sala y reprendiendo a ella por no estar suficientemente presentable para los invitados. Sentí como mi paciencia se deslizaba como arena entre los dedos. La gota que colmó el vaso llegó cuando, en medio de la reunión, Beatrice decidió contar una anécdota embarazosa sobre mi primer encuentro con la familia de Alex. Todos rieron, pero yo solo podía sentir una humillación ardiente. Miré a Alex, esperando algún tipo de defensa, pero él solo ofreció una sonrisa incómoda y un cambio rápido de tema. Después de que los invitados se fueron, mi frustración estalló. ¿Cómo puedes permitir que ella haga eso? Le exigí a Alex, con mi voz temblando de ira y decepción. ¿Por qué no puedes ponerte de mi lado, solo una vez? Alex, luciendo tan cansado y derrotado como yo me sentía, intentó calmar las aguas. Ella es mi madre, no puedo simplemente decirle que se vaya. Pero hablaré con ella, te lo prometo. Pero las promesas se sentían vacías, erosionadas por años de repetición sin cambio. Mientras me acostaba esa noche, me preguntaba si alguna vez podríamos ser libres de la sombra asfixiante de Beatrice. Cada día que pasaba, la esperanza parecía un lujo que no podíamos permitirnos. Y así, en medio de esta agitación constante, continuábamos, una familia atrapada en la órbita de una mujer cuya capacidad de perturbar nuestra paz parecía no tener fin. Y lo peor estaba aún por venir. Los días se deslizaban en una mezcla borrosa de tensión y rutina. Beatrice, con su habilidad para inmiscuirse en cada detalle de nuestra vida, se había convertido en una fuente constante de estrés. Su presencia no se limitaba a las visitas físicas, sus llamadas y mensajes eran frecuentes, cada uno cargado con críticas veladas y consejos no solicitados. Una mañana, mientras preparaba a ella para la escuela, mi teléfono sonó. Era Beatrice, llamando para advertirme sobre los peligros de dejar que ella caminara sola a la escuela. En estos tiempos, nunca se sabe qué puede pasar, dijo con tono alarmista. A pesar de que sabía que ella tenía sus propios intereses en mente, sus palabras sembraron una semilla de duda y miedo en mí. El trabajo de Alex estaba sufriendo también. Se distraía fácilmente, y sus pensamientos a menudo estaban con los problemas en casa. Llegaba tarde, sus ojos revelando noches sin descanso. Sabía que parte de su cansancio provenía de las constantes discusiones sobre su madre. Nuestro matrimonio, una vez fuerte y seguro, ahora se sentía como si estuviera en un hilo. La interferencia de Beatrice alcanzó un nuevo nivel durante una cena familiar. Ella había decidido que era su deber instruirnos sobre cómo ahorrar dinero, criticando nuestras decisiones financieras. Si solo dejaran de gastar en cosas innecesarias, dijo, mirando significativamente los dibujos de ella colgados en la pared, como si el arte de nuestra hija fuera un despilfarro. Después de la cena, Alex intentó hablar con ella. Lo observé, esperando que finalmente pusiera un límite. Sin embargo, la conversación solo terminó en más frustración. Beatrice jugó la carta de la víctima, acusándonos de ser ingratos y desconsiderados. Alex, atrapado entre su lealtad a su madre y su amor por su familia, se sentía impotente. La situación llegó a un punto crítico un día en la tienda de comestibles. Mientras comparaba precios, escuché una voz familiar. Era Beatrice, reprendiendo a una joven empleada. Su tono era condescendiente, sus palabras cortantes. Mi corazón se aceleró, la ira hirviendo dentro de mí. Este era el ejemplo que estaba dando a su nieta, una lección de desdén y superioridad. Intervine, pidiéndole a Beatrice que se detuviera. Esto no es correcto, le dije, mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. Beatrice me miró, sorprendida y luego enfurecida. ¿Estás cuestionando mi juicio?, espetó. En ese momento, supe que no había vuelta atrás. Había cruzado una línea invisible, desafiando su autoridad. Esa noche, Alex y yo tuvimos otra larga conversación. No puedo seguir así, le dije,
las lágrimas corriendo por mis mejillas. Tu madre nos está destruyendo, Alex. Nos está destrozando. Alex me abrazó, su propio conflicto interno evidente en su abrazo. Sabía que él estaba atrapado entre dos fuegos, pero algo tenía que cambiar. Estábamos al borde del abismo, y algo debía ceder. Pero ninguno de los dos sabía cuánto más podríamos soportar antes de que todo se desmoronara. No obstante, la vida continuaba, y con ella, las interferencias de Beatrice. Un día, mientras recogía a ella de la escuela, mi teléfono vibró con un nuevo mensaje de Beatrice. Recuerda que la cena de mañana es a las 6, no quiero que lleguen tarde como la última vez. El tono imperativo de su texto era como una orden, no una invitación. Estas cenas se habían convertido en un ritual mensual, una obligación más que una reunión familiar. Al llegar a casa, encontré a Alex en la cocina, intentando preparar una de las recetas favoritas de su madre. Su expresión era una mezcla de concentración y resignación. Quiero que todo salga perfecto mañana, dijo sin levantar la mirada. A pesar de mi frustración con Beatrice, mi corazón se rompió al ver a Alex tan presionado. Decidí ayudarlo, poniendo de lado mi resentimiento por el bien de la paz familiar. La cena del día siguiente fue tensa. Beatrice dominaba la conversación, lanzando comentarios sobre nuestra casa, nuestras carreras, e incluso nuestras elecciones parentales. Cada palabra era como un dardo envenenado, disfrazado de preocupación o consejo. Deberías considerar otro trabajo, sugirió a Alex, algo más estable y lucrativo. Miré a Alex, esperando verlo defender su carrera, pero en su lugar, asintió con una sonrisa forzada. Después de la cena, mientras Beatrice ayudaba a ella con su tarea, mi paciencia finalmente se agotó. ¿No crees que es suficiente?, le pregunté. Beatrice me miró, su expresión cambiando rápidamente de sorpresa a desdén. Solo estoy ayudando. Tal vez si tú dedicaras más tiempo a su educación. No respondí. Sabía que cualquier intento de discutir sería inútil. En su mundo, Beatrice siempre tenía la razón, y todos los demás estábamos equivocados. Miré a Alex, quien parecía tan cansado de este ciclo interminable como yo. Esa noche, después de que Beatrice se fue, Alex y yo nos sentamos en silencio, reflexionando sobre el caos emocional que su madre había vuelto a dejar a su paso. Algo tiene que cambiar, susurré, más para mí que para él. No podemos seguir así. Alex me tomó de la mano, su agarre transmitía una mezcla de desesperación y amor. La interferencia de Beatrice no solo estaba poniendo a prueba nuestro matrimonio, sino también nuestra salud mental y emocional. Cada día que pasaba, me preguntaba qué nos depararía el futuro y si tendríamos la fuerza para enfrentar los desafíos que seguramente vendrían. El cumpleaños de ella se acercaba rápidamente, un día que debería haber sido de pura alegría y celebración, pero que yo temía debido a las inevitables intromisiones de Beatrice. Como era de esperar, no pasó mucho tiempo antes de que recibiera su llamada. He encontrado el regalo perfecto para ella, dijo emocionada. Le encantará. Su entusiasmo no logró contagiar mi corazón, que se hundió con preocupación y anticipación. El día de la fiesta llegó, y con él, Beatrice, portando un enorme paquete envuelto en papel brillante. Ella, con los ojos iluminados por la expectativa, desgarró el papel para revelar una caja de madera tallada a mano. Dentro, había un set de maquillaje para niños. Mi corazón se detuvo. Beatrice sabía muy bien que ella tenía alergias a ciertos químicos comúnmente encontrados en el maquillaje. Pero allí estaba, exponiendo a mi hija a un peligro innecesario bajo la apariencia de un regalo inocente. Apenas pude contener mi enojo. ¿Cómo pudiste ignorar sus alergias?, le espeté a Beatrice. Su respuesta fue una mezcla de descuido y desdén. Oh, ella estará bien. Un poco de maquillaje no le hará daño. Alex intervino, intentando calmar la situación, pero mis emociones eran una tormenta furiosa que no podía ser apaciguada. La fiesta continuó,
pero el ambiente había cambiado. Mi mente estaba inquieta, vigilando cada movimiento de ella por temor a que usara el maquillaje. Beatrice, por su parte, parecía ciega a la tensión que había creado. Después de que los invitados se fueran, la discusión entre Alex y yo fue inevitable. Tu madre casi pone en peligro la vida de nuestra hija, le dije con voz temblorosa. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que esto continúe? Alex, con su habitual intento de ser el mediador, sugirió hablar con su madre para establecer límites más claros. Esa noche, mientras ella dormía tranquilamente, sin saber cuán cerca había estado del peligro, no pude evitar sentir una mezcla de alivio y un temor persistente. ¿Qué pasaría la próxima vez? ¿Cómo podríamos proteger a nuestra hija de la imprudencia de Beatrice? Estas preguntas giraban en mi cabeza, sin respuestas a la vista. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión palpable. Beatrice, a pesar de las advertencias de Alex, no mostraba señales de remordimiento ni de comprensión. Su actitud era de total indiferencia hacia las consecuencias de sus acciones. Mientras tanto, la salud de ella comenzó a deteriorarse. Un día, después de regresar de la escuela, se quejó de dificultad para respirar y erupciones en la piel. Mi corazón se hundió al darme cuenta de que había usado el maquillaje en secreto. Corrimos al hospital, con ella luchando por cada aliento. Los médicos actuaron rápidamente, estabilizándola después de un angustioso periodo de incertidumbre. La culpa y el miedo me consumían mientras me sentaba junto a su cama en el hospital, sosteniendo su pequeña mano en la mía. Las palabras de Beatrice resonaban en mi mente, una cruel ironía ante la situación. Prometí proteger a mi hija a toda costa, incluso si eso significaba enfrentar a la madre de Alex. La experiencia fue un punto de inflexión. Ya no podía ignorar el peligro que Beatrice representaba para nuestra familia. Era el momento de tomar una decisión, de hacer un cambio antes de que fuera demasiado tarde. Pero, ¿cómo enfrentaríamos a la matriarca de la familia, cuya influencia se había extendido como una sombra oscura sobre nuestras vidas? El camino a seguir era incierto, pero una cosa estaba clara, no podíamos permitir que esto continuara. Era hora de liberarnos de la sombra opresiva de Beatrice. La imagen de ella, pálida y frágil en la cama del hospital, seguía atormentándome día y noche. A pesar de que su condición se estabilizó, los médicos advirtieron sobre la severidad de sus alergias. La próxima vez podríamos no tener tanta suerte, dijo el alergólogo con un tono grave que me heló la sangre. Esa advertencia resonaba en mi cabeza, amplificando mi determinación de enfrentarme a Beatrice. Por su parte, Beatrice reaccionó a la noticia con su típico despliegue de negación y autojustificación. «Están exagerando», insistió cuando Alex le contó sobre el incidente. «Estos médicos siempre son tan alarmistas». Su falta de comprensión y empatía era asfixiante. La tensión entre Alex y su madre se intensificó. Él, que siempre había sido el pacificador, el mediador, ahora se encontraba en un cruce de caminos, atrapado entre la lealtad a su madre y la seguridad de su propia hija. Las discusiones entre nosotros se volvieron más frecuentes y acaloradas. Estaba decidida a establecer límites firmes con Beatrice, mientras que Alex, aunque claramente angustiado, luchaba por mantener un equilibrio. La recuperación de ella fue lenta, y con ella, la atmósfera en casa se volvió más sombría. Cada mirada a los ojos llenos de confianza de mi hija era un recordatorio punzante de nuestro deber de protegerla. «Mamá, ¿la abuela Beatrice está enojada conmigo?», preguntó una tarde. Mi corazón se rompió al escuchar la inocencia en su voz, mezclada con una confusión que ningún niño debería experimentar. «No, cariño, no es tu culpa. Solo estamos preocupados por tu salud», le aseguré, abrazándola con fuerza. Las semanas siguientes transcurrieron en una especie de neblina, cada día marcado por un cuidado constante y la persistente sombra de Beatrice. Ella, en su habitual desdén, apenas reconoció el peligro que había causado, insistiendo en visitar a ella, para animarla. Pero me mantuve firme, no podíamos correr más riesgos. Finalmente, una tarde fría y sombría,
se produjo el enfrentamiento inevitable. Beatrice apareció en nuestra puerta, exigiendo ver a su nieta. ¿Estás siendo ridícula?, exclamó cuando le negué el acceso. Solo soy una abuela que ama a su nieta. Tú, amor, casi la mata. Grité, ya sin poder contener mi furia. No puedes seguir ignorando sus alergias. Es irresponsable y peligroso. Beatrice retrocedió, sorprendida por mi arrebato. Alex, que llegaba a casa en ese momento, se encontró con la escena. Mamá, tienes que entender, las cosas deben cambiar, dijo con una firmeza que rara vez le había oído usar con ella. Esa noche, después de que Beatrice se marchara en un torbellino de furia y frustración, Alex y yo nos sentamos, exhaustos pero unidos en nuestra resolución. Tienes razón, dijo finalmente. No podemos permitir que su negación ponga en peligro a ella. Necesitamos establecer límites claros, por difíciles que sean. El camino por delante era incierto, lleno de desafíos y posibles enfrentamientos. Pero una cosa era clara, nuestra hija, y nuestra familia, merecían un entorno libre de toxicidad y peligro. Estábamos listos para luchar por ello. La vida, tal como la conocíamos, había cambiado irrevocablemente. La cada vez más evidente toxicidad de Beatrice y su constante negación no solo amenazaban la seguridad de ella, sino que también socavaban la estabilidad de nuestro hogar. Cada día se convertía en una batalla para mantener una sensación de normalidad y proteger a nuestra hija de las insidiosas influencias de su abuela. La tensión llegó a un punto crítico una tarde cuando Beatrice apareció inesperadamente, armada con una bolsa de chocolate con chispas de chocolate y cacahuetes, a pesar de conocer las alergias de ella. Su insistencia en que un poco no le haría daño me dejó estupefacta. ¿Cómo podía seguir siendo tan imprudente después de todo lo ocurrido? La discusión que siguió fue explosiva. Alex, normalmente el mediador, estaba furioso. No puedes seguir haciendo esto, mamá. Gritó con una pasión que rara vez mostraba. Beatrice, sorprendida y ofendida, replicó con acusaciones de que estábamos siendo demasiado protectores y absurdos. La veía, parada en nuestro salón con la bolsa de chocolate en la mano, una representación vívida del peligro que representaba para nuestra hija. Esa noche, después de que Beatrice se fuera, Alex y yo nos sentamos en el silencio de nuestra cocina, reflexionando sobre la surrealista realidad en la que nos encontrábamos. Tiene que haber una solución para esto, murmuró Alex, pasándose las manos por el cabello con frustración. En los días siguientes, comenzamos a buscar asesoramiento profesional. Conversamos con un terapeuta familiar, quien nos ayudó a comprender la dinámica de la manipulación y el control que Beatrice ejercía sobre nosotros. Nos instó a establecer límites claros y consecuencias firmes para proteger no solo la salud física de ella, sino también el bienestar emocional de toda nuestra familia. Armados con esta nueva perspectiva y un plan de acción, nos preparamos para la próxima confrontación. Sabíamos que no sería fácil, que probablemente enfrentaríamos resistencia, ira, y posiblemente incluso el rechazo de Beatrice. Pero estábamos decididos a salvaguardar nuestra familia, a crear un entorno seguro donde ella pudiera crecer sin el temor constante a la negligencia y al peligro. Mientras observaba a ella jugando tranquilamente en el jardín, con su risa inocente resonando en el aire, supe que cualquier batalla que tuviéramos que enfrentar valdría la pena. Por ella, por nosotros, por nuestra familia, estábamos listos para enfrentar lo que fuera necesario y romper el ciclo de toxicidad que Beatrice había tejido alrededor de nuestras vidas. Era hora de tomar una posición, de luchar por nuestro derecho a vivir sin miedo, sin culpa, sin la sombra asfixiante de una influencia destructiva. Estábamos listos para comenzar nuestro camino hacia una verdadera sanación y libertad. Los días subsiguientes estuvieron cargados de una tensión tangible. Cada llamada telefónica o sonido en la puerta nos sobresaltaba, preguntándonos si sería Beatrice intentando otra vez inmiscuirse en nuestras vidas. Sin embargo, a pesar del miedo y la ansiedad, también sentí una extraña claridad y determinación. Esta batalla, por dolorosa que fuera, era necesaria.
Alex y yo pasábamos largas noches discutiendo nuestras estrategias, reforzando nuestra unidad ante la tormenta inminente. Coincidíamos en que la protección de ella era nuestra máxima prioridad, por encima de cualquier lazo familiar desgastado o los sentimientos lastimados de Beatrice. Cuando finalmente enfrentamos a Beatrice con nuestros límites y condiciones, reaccionó con una mezcla de incredulidad, ira y un desprecio cortante. «Están exagerando», exclamó. «Siempre he sabido lo que es mejor para mi hijo y mi nieta. Pero esta vez, a diferencia de otras, no retrocedimos». «Esto no es negociable», afirmó Alex con una firmeza que le otorgaba una autoridad nunca antes vista frente a su madre. Las semanas siguientes se convirtieron en un ciclo de desafíos y pequeñas victorias. Beatrice intentó en varias ocasiones cruzar los límites que habíamos establecido, pero cada intento solo fortalecía más nuestra determinación. Comenzamos a notar un cambio en la atmósfera de nuestro hogar, un retorno gradual de la paz y normalidad que tanto anhelábamos. La prueba definitiva ocurrió un mes después. En un acto desesperado por recuperar el control, Beatrice apareció en nuestra casa durante una de las fiestas de cumpleaños de ella, con un regalo extravagante y la intención de quedarse. La tensión era palpable cuando la confrontamos en la puerta. «No puedes entrar», le dije, con una calma que escondía mi nerviosismo interior. «Has decidido ignorar nuestras reglas, y no podemos permitir que eso ponga en peligro a nuestra hija». Hubo un momento de silencio tenso, donde pude ver la lucha interna en los ojos de Beatrice. Por un momento, creí que iba a estallar en un arrebato de ira. Pero, para nuestra sorpresa, se dio la vuelta y se marchó sin decir palabra. Fue un momento de victoria, pero también de profunda tristeza al reconocer la irrevocable brecha que ahora nos separaba. La vida continuó, con sus altos y bajos, pero la presencia de Beatrice empezó a desvanecerse lentamente de nuestras vidas. Nos enfocamos en reconstruir, en fortalecer nuestros lazos y en asegurarnos de que ella creciera en un ambiente lleno de amor, apoyo y, lo más importante, seguridad. Mirando atrás, me doy cuenta de que esta lucha nos cambió. Nos enseñó el valor de la unidad, la fortaleza frente a la adversidad y la importancia de luchar por lo que es justo y seguro para nuestra familia. Liberarnos de la toxicidad de Beatrice no solo protegió a nuestra hija, sino que también nos liberó a nosotros, permitiéndonos respirar, vivir y amar sin las cadenas de su control y manipulación. Y así, con cada día que pasaba, con cada risa y cada momento de felicidad compartida, sabíamos que habíamos tomado la decisión correcta. Por difícil que haya sido, por los numerosos obstáculos que enfrentamos, finalmente estábamos, verdaderamente, libres.